Hoy me he transformado en una célula. ¿Os suena? ¿Sabéis qué tipo de célula soy? Si queréis aprenderlo, quedaros en este vídeo. Comenzamos, como siempre, viendo qué vamos a aprender. En este tema hablaremos sobre la célula, qué es, qué características tiene y los diferentes tipos de células y sus funciones. Y además hablaremos de las funciones vitales. Estas sí deben sonarnos, recordad, nutrición, relación y reproducción. En vídeos anteriores hemos hablado sobre las características que hacen único a nuestro planeta para la vida. Recordad que hemos estudiado la geosfera, la atmósfera y la hidrosfera. En este tema comenzaremos a analizar el último componente, la biosfera. Bio significa vivo, por tanto, la biosfera incluirá a todos los seres vivos. ¿Seres vivos? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hay seres no vivos? En efecto, y a estos seres les llamamos inertes, que corresponden con materiales que se incluyen en las tres capas que ya hemos visto, como las rocas, los minerales, el agua o los gases atmosféricos. Un poco complejo, ¿verdad? Para comprender todo lo que vamos a ver a partir de ahora es imprescindible que comprendáis los distintos niveles de complejidad que forman a un ser vivo. Los niveles de organización. Todos los seres comienzan teniendo como nivel de organización más simple el nivel subatómico. Este os sonará en el curso que viene cuando veáis química. En él encontramos los protones, los neutrones y los electrones. Pasado este nivel, la unión de estos elementos subatómicos formará un átomo, que es el elemento fundamental. Son los elementos de la tabla periódica, que igual os suena a alguno. La unión de dos o más átomos forman una molécula y la unión de varias moléculas, una macromolécula. Las macromoléculas se distribuyen según su función y estructura formando orgánulos, que son los componentes principales de las células. La unión de varias células con la misma función formará tejidos. Los tejidos pueden formar un órgano. Los órganos unidos, porque la función es parecida, formarán aparatos y sistemas. Y un individuo está formado por aparatos y sistemas. Los individuos forman una población, que es un grupo de individuos con las mismas características. El sitio donde viven y el entorno formará la comunidad, es decir, distintos individuos de distintas especies que conviven en una comunidad. Estos y su relación con el medio que les rodea, o sea, con todos los agentes inertes, formarán un ecosistema. Y todos los ecosistemas del planeta, la biosfera, la última capa que nos faltaba por estudiar. A los 5 primeros niveles se les denomina abióticos. Recuerdo, a delante de la palabra significa no, por tanto, abiótico, sin vida. A partir del nivel celular encontramos los bióticos, es decir, con vida. Quiere decir que realizan mecanismos metabólicos o que se consideran vivos. En este tema aprenderemos sobre el primer nivel biótico, la célula, y por supuesto todos los niveles anteriores necesarios para llegar a formar esta célula. Si recordamos el esquema anterior, las células estaban compuestas por orgánulos. Estos orgánulos por macromoléculas, que son la unión de moléculas, y esta a su vez la unión de átomos. Los ladrillos, átomos y moléculas o macromoléculas forman parte de la construcción de una pared. Los orgánulos y con ellos las células, que se llama materia orgánica. Dentro de ella encontramos, dentro de la materia orgánica que forman los seres vivos, encontramos 4 elementos fundamentales, elementos o átomos fundamentales, que son, y para que nunca lo olvidéis, tenéis que recordar la palabra CHOM. Esos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. En efecto, 2 de los átomos formaban el agua, que lo vimos en temas anteriores. Y esto es lo guay de la química, que con los mismos elementos o átomos formaremos moléculas y macromoléculas con destino y función completamente distintas. Las macromoléculas que forman parte de los distintos orgánulos son las proteínas, los lípidos, los glúcidos y los ácidos nucleicos. Cada orgánulo que conforma una célula, por tanto, tiene distinta proporción de moléculas y tendrán distinta función dentro de una célula. Si hiciéramos una analogía de las células con una fábrica,
cada orgánulo sería una máquina construida con distintos materiales y con distinta función. Y estos tendrían, en general, un comportamiento de células. Cada uno hace una función y al final pues, obtienen un resultado. ¿Y cómo funcionaría la fábrica? Con la materia orgánica, ¿no? Efectivamente, pero una parte de la materia orgánica, porque además se necesita una materia que no es orgánica, la que denominamos materia inorgánica. Dentro de la materia inorgánica están el agua y las sales minerales, que ayudan al correcto funcionamiento de las células para hacer las funciones vitales, pero no forman parte de la estructura o el armazón que constituyen los orgánulos, por tanto, estarían fuera del esquema que hemos visto anteriormente. Y ahora que ya conocemos un poco más sobre la composición celular, ¿son todas las células iguales? Pues para nada. En la naturaleza distinguimos dos grandes grupos de células, las procariotas, muy primitivas y simples, y las eucariotas, más complejas y evolucionadas. Dentro de las eucariotas se encuentran dos tipos, las animales o las vegetales, dependiendo de si forman parte de un animal o de una planta. Entre ellas comparten características que son tener una membrana que recubra la célula y la proteja del exterior, sería como la pared de la fábrica. Ambas tienen un citoplasma, que es el medio acuoso donde se encuentran los demás componentes. Y además, ambas tienen un material genético. Los genes, ¿os suenan? Es la información que se hereda de padre a hijo. Pero con respecto a este último componente hay una diferencia palpable entre células procariotas y eucariotas, de ahí su diferenciación. Las primeras tienen el material genético o ADN disuelto por el citoplasma. En la célula eucariota se encuentra dentro de una estructura protegida por una membrana, como si estuviera dentro de una caja fuerte. Ahora fijaos en los dos tipos de células eucariotas. Es evidente que son más complejos que la procariota. Tienen muchísimos orgánulos, muchos de ellos iguales en ambas células, pero hay algunos únicos en cada una de las células, por eso las diferenciamos. Así, solo en la célula animal encontramos los centriolos, que son estructuras en forma de tubito que crean un armazón que ayuda a la célula cuando quiere dividirse. En la célula vegetal, por su parte, tenemos un orgánulo único e imprescindible para las plantas, los cloroplastos, que contienen la clorofila y guardan que son pigmentos fotosintéticos necesarios para realizar la fotosíntesis. ¿Os suena, no? El proceso por el que las plantas nos dan oxígeno para que podamos vivir. Además de la membrana, las células vegetales desarrollan una pared celular para tener un armazón más fuerte y protector. Y por último, las células vegetales tienen una gran vacuola, que no es más que un enorme almacén de agua y nutrientes, la despensa de nuestra fábrica. Por último, ahora que ya conocéis los tipos de células y a los organismos que solo tienen una célula, les llamamos unicelulares. Por ejemplo, las bacterias, los protozoos o algunas algas. Los organismos que unen muchas células para constituir un esquema de los niveles de organización que hemos visto anteriormente y formando tejidos, órganos, sistemas, seres complejos, les llamamos pluricelulares. Todos ellos pues los veremos en los siguientes vídeos. Por último, todas las células, por tanto los organismos, cumplen tres funciones vitales: la nutrición, la relación y la reproducción. Empezaremos por la nutrición. La nutrición es el proceso de alimentarse, de adquirir nutrientes, y dependiendo del tipo de organismo puede ser de dos tipos: una nutrición autótrofa, auto de propia, y tótrofa de comer. Por tanto, son organismos que se alimentan por ellos mismos, es decir, hablando en idioma científico, fabrican materia orgánica a partir de inorgánica con la ayuda de energía. La energía que necesitan, según su naturaleza, la absorben de dos procesos: la fotosíntesis, donde la energía es los rayos del sol, que la realizan las plantas, o la quimiosíntesis, donde la energía se consigue por reacciones químicas, y esto lo obtienen sobre todo las bacterias. El segundo tipo de nutrición es la heterótrofa, hetero de distinto, por tanto, son organismos que necesitan de otros para nutrirse. En idioma científico, son organismos que obtienen materia orgánica de alimentarse de otros organismos. Dependiendo de la naturaleza del organismo que coman, encontraremos herbívoros, que comen solo plantas, hierbas, de ahí que se llamen herbívoros, carnívoros, que solo comen carne, y de ahí que se llamen carnívoros, u omnívoros,
que comen ambas cosas. También encontramos organismos saprófitos, que comen organismos muertos o en descomposición, y parásitos, que se alimentan de una parte del animal vivo, perjudicándolo, como pasa por ejemplo con las garrapatas y los perros. La función de relación se refiere a la capacidad de un organismo de responder ante una situación diferente en el medio o en su interior. A estas situaciones las llamamos estímulos. Así, por ejemplo, las plantas son capaces de orientarse hacia el sol para captar mejor los rayos solares, o los animales tienen órganos de los sentidos, el gusto, el tacto, el oído, para captar el estímulo de órganos efectores como los músculos para responder ante los mismos. Por último, la función de reproducción tiene como objetivo perpetuar la especie. Dependiendo de si en el proceso hay mezclas de genes o información genética o no, encontraremos dos tipos de reproducción. La primera de ellas es la asexual. A significa no, por lo tanto, asexual es sin mezcla de sexos, sin necesidad de lo que llamamos gametos, que es como se llaman las células que contienen los genes. Estos gametos suelen ser masculinos y femeninos. ¿Qué quiere decir? Pues que de una célula madre aparecen una o más células hijas exactamente iguales que la madre. Son como clones. Si al final del proceso tenemos dos células, le llamaremos bipartición, bi de dos. Y si aparecen muchas, se le llamará pluripartición, pluri de varias. El otro tipo de reproducción es la reproducción en la que cuando se produce la unión, en la que sí se producen unión entre gametos masculinos y femeninos, produciendo una mezcla de genes, en la llamada reproducción sexual. Dentro de este tipo de reproducción pueden pasar tres situaciones: que haya dos individuos, uno con gametos masculinos, el macho, y otro con femeninos, la hembra. En este caso la especie se llama dioica, de dos. Es decir, hacen falta dos organismos para que se produzca la reproducción. Cuando un mismo individuo tiene ambos órganos pero separados, hablamos de especies monoicas, mono, uno. Es decir, un solo organismo se puede reproducir. Por ejemplo, el pino puede tener en una de sus ramas los órganos masculinos y en la otra los femeninos. Un caso especial son las especies hermafroditas, que son individuos que presentan también órganos masculinos y femeninos, pero están juntos. Eso le pasa a muchas plantas. Utilizan este mecanismo para poder reproducirse más fácilmente. Y hasta aquí este vídeo. Si quieres seguir aprendiendo, nos vemos en el siguiente.